Buenas tardes, jovencitos y jovencitas, nuevamente a su clase de Física 2 en esta lección que va a ser nuestra lección número 4 y el tema que vamos a abordar en esta ocasión es el principio de Torricelli. Iniciamos. Bien, esta es nuestra lección número 4. El tema que vamos a abordar es el principio de Torricelli. Y vamos a ver en consecuencia la ecuación de Torricelli. Bien, entonces vamos a empezar esta clase diciendo que el principio de Torricelli está determinado por la siguiente expresión matemática. Aquí tenemos una ecuación que dice V igual a la raíz cuadrada de 2 por G y por H, en donde V es igual a la velocidad del líquido del cual estamos hablando. G es la constante de gravitación universal, que ya sabemos nosotros que tiene un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y H viene siendo la altura. Bien, pero para poder comprender este principio, ¿verdad?, vamos a hacerlo a partir de la solución del siguiente problema. Fíjense bien, vamos a considerar lo siguiente. En un tanque de almacenamiento de agua con un diámetro de 1 metro y lleno hasta una altura de 1.5 metros, este tanque está a presión atmosférica en el espacio superior. El agua sale por un tubo de 2 pulgadas de diámetro. Y aquí en este problema nos preguntan calcular o calcula la velocidad de salida del líquido por la tubería en la parte inferior y el volumen del líquido que sale, ¿verdad? Y que también hemos llamado nosotros gasto. Bien, esto, fíjense bien, lo aplicaremos al funcionamiento de los tanques de almacenamiento de agua que normalmente existen en las casas habitación, y lo vamos a ilustrar con el siguiente croquis. Fíjense bien, vamos a ver aquí. Vamos a ver, este es un tanque de almacenamiento de agua. Aquí tenemos nosotros que el agua, la superficie libre de líquido, está hasta acá. Aquí nuestro problema, tenemos que este tanque tiene un diámetro de 1.0 metros. Fíjense bien, la altura que tiene el agua con respecto a la base es de 1.5 metros de altura. Y aquí vemos la tubería que va a salir por la parte inferior del tanque, y el diámetro de esa tubería es aproximadamente de 2 pulgadas. Fíjense bien, este es nuestro problema. Es prácticamente lo que ocurre en un tanque de almacenamiento de agua de nuestra casa habitación. Estos tanques los tenemos nosotros en las azoteas de las casas habitación, y es obviamente donde se almacena nuestra agua para que después nosotros, por medio de tuberías y por medio de la instalación hidráulica, la podamos conducir a lo que vienen siendo las regaderas, las tarjas de lavado en las cocinas, y bueno, pues ahí donde se requiera tener una llave de agua. Bien, entonces miren, vamos a explicar esta situación. Nosotros vamos a ver que si consideramos un punto aquí en esta parte, en la superficie superior, aquí es la superficie libre de líquido, de acuerdo a la ecuación de Bernoulli, fíjense bien, a partir de la ecuación de Bernoulli tenemos nosotros lo siguiente. Aquí se va a cumplir que la presión 1, ¿verdad?, que va a tener un punto aquí, ¿verdad?, más un medio de la densidad del líquido por la velocidad que tenga obviamente el fluido elevado al cuadrado, más la densidad del líquido por la gravedad y por la altura que tenga obviamente ese líquido, ¿verdad? Esta altura que estamos nosotros aquí señalando, ¿verdad?, la altura esta de llenado, hasta acá llega el agua, va a ser igual a lo que vendría siendo una presión 2, por acá va a salir el líquido, ¿verdad? Va a haber aquí una presión 2, aquí, más un medio de la densidad del líquido, ¿verdad? En este caso estamos hablando de agua, por la velocidad que va a tener el líquido aquí en esta parte, elevada al cuadrado, ¿verdad?, más aquí tendríamos que también sería la densidad por la gravedad,
y por la altura del líquido, que en este caso, bueno, pues aquí ya no tendríamos prácticamente H2, sería igual a 0, pero aquí sería H2 elevada al cuadrado. Esta ecuación nosotros la hemos estudiado, la estudiamos en la clase pasada y dijimos que era la ecuación de Bernoulli. Bueno, ahora vamos a ver nosotros que a partir de esta ecuación de Bernoulli, si consideramos obviamente que la presión que hemos llamado aquí P subíndice 1 y la P subíndice 2 es la presión atmosférica, vamos a decir que aquí, ¿verdad? Nuestro tanque, aquí tenemos que la presión que está ejerciendo sobre la superficie libre de líquido, pues es la presión atmosférica, y esa presión atmosférica que está ejerciéndose aquí en el líquido también es la que va a aparecer aquí, va a estar sujeta a una presión atmosférica. Entonces vamos a decir que esta presión 1 y esta presión 2, vamos a decir que es la presión atmosférica. Y también si consideramos que B1 tiende a 0, fíjense bien, porque vamos aquí a suponer, fíjense bien, que se llena este tanque, este recipiente, aquí lo tapamos, pero en el momento en que destapamos y empieza a fluir el líquido, ¿qué es lo que pasa con la velocidad del líquido? Al ir descendiendo, ¿verdad? La velocidad va tendiendo a 0, ¿verdad? Entonces B1 va a tender a un valor de 0, esa velocidad va a tender a un valor de 0. Ahora, y si tomamos en cuenta, ¿verdad? También que aquí, como habíamos dicho anteriormente, esta H2, aquí la altura que va a tener el líquido con respecto a la base es igual con 0, pues entonces va a suceder lo siguiente, fíjense bien, aquí en lugar de presión 1 vamos a poner presión atmosférica. Y como estamos diciendo que la velocidad 1 tiende a 0, pues todo este término se haría igual con 0, esto valdría 0. Aquí nos quedaría nada más este término que es más D, que es la densidad del líquido por la gravedad y por H1, que vendría siendo esta altura. Y esto sería a la presión atmosférica, o sea, esta P2, va a tener este líquido la misma presión atmosférica, más un medio de la densidad del líquido por la velocidad 2, o la velocidad de salida, que va a tener el líquido aquí elevada al cuadrado, ¿verdad? Más la densidad del líquido por la gravedad y por la altura H2, que aquí decíamos, bueno, pues la H2 va a ser igual con 0, porque prácticamente el líquido aquí no tendría altura, y esto va a ser, ese término va a ser igual con 0. ¿verdad? Entonces nos queda una ecuación, fíjense bien, en donde aquí este término lo hacemos 0, aquí está la presión atmosférica, aquí va a ser 0, nos queda este término, densidad por gravedad por H1, y esto es igual también a la presión atmosférica, más, ¿verdad?, un medio de la densidad por la velocidad 2 elevada al cuadrado. Y este término es igual con 0, entonces aquí le ponemos más 0. Bien, pero también aquí en esta ecuación podemos darnos cuenta que la presión atmosférica la podemos eliminar. Si aquí tenemos con el valor positivo la presión atmosférica, al pasarla para acá sería con un valor negativo y prácticamente estas también se eliminarían. Y prácticamente, ¿verdad? Desde luego nos quedaría una ecuación en donde nada más aparecería este término en la parte izquierda de la igualdad. Sería densidad por gravedad por la altura, y esto va a ser igual a un medio de la densidad por la velocidad de salida del líquido, que es la velocidad 2 elevada al cuadrado. Aquí sería, aquí ya no le ponemos velocidad 2, sino que nada más ya sabemos que es la velocidad de salida por el tubo, ¿verdad? Y si de aquí, de esta expresión, fíjense bien, de esta ecuación, despejamos el valor de B, que es la velocidad de salida del agua por el líquido, tenemos nosotros lo siguiente, fíjense. Bien, y si de esta ecuación nosotros despejamos aquí el valor de B, ¿verdad?, que es la velocidad de salida del agua, aquí en esta parte inferior, ese es el valor de B. Bueno, entonces tenemos nosotros lo siguiente, fíjense bien. Aquí vamos a ver que este 2 que está dividiendo, lo vamos a pasar para este lado multiplicando, entonces pasa por acá y sería 2 por densidad, por la gravedad y por H, que es la altura. Esta H, bueno, pues ya viene siendo esta altura, ¿verdad?, la altura del líquido. Y aquí nosotros sería igual a la densidad, es igual a la densidad por la velocidad del líquido en la parte inferior elevada al cuadrado.
Muy bien, aquí nosotros vamos a pasar esta densidad que está multiplicando la b cuadrada, pasamos para el otro lado, va a pasar dividiendo, aquí está, ¿verdad? Está dividiendo, ¿verdad? Y entonces tenemos que b cuadrada va a ser igual a 2 por g y por h, ¿verdad? Aquí tenemos 2gh es igual a b cuadrada. Y obviamente, bueno, pues si nosotros pasamos este exponente, aquí está elevando al cuadrado, como pasa para otro lado, pues va a pasar sacando raíz cuadrada. Y esta b es igual a la raíz cuadrada de 2 por g y por h. Y si le damos una vuelta, pues lo podríamos expresar aquí así, ¿verdad? Aquí, esta ecuación sería la misma. B es igual a raíz cuadrada de 2g por h. Y esta ecuación nos representa el principio de Torricelli. Y con esta ecuación vamos a calcular la velocidad de salida del líquido, ¿verdad? La velocidad de salida del líquido aquí en la parte inferior de la tubería. Muy bien, entonces vamos a utilizar esta expresión que nos determina el principio de Torricelli, es la ecuación de Torricelli, ahí así, y lo vamos a hacer en los siguientes problemas. Fíjense bien. Vamos a ver aquí. Dice, a continuación solucionaremos el problema de la siguiente manera. O sea, aquí vamos a calcular primeramente, calcularemos la velocidad de salida por la tubería. Entonces aquí vamos a ponerle datos. Aquí la velocidad de salida por la tubería, no la conocemos, eso es lo que vamos a calcular. G tiene un valor, la gravedad tiene un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que esas serían las unidades, aquí sería elevado al cuadrado, ¿verdad? Ese es el valor de la gravedad, y H vendría siendo 1.5 metros de altura que tiene el líquido en el recipiente, aquí lo estamos viendo, vamos a recordarlo, aquí está, sería 1.5 metros, que sería la altura del líquido, ¿verdad? Aquí está. Bien, entonces, la fórmula que vamos nosotros a ocupar es la fórmula de la velocidad que acabamos nosotros de obtener, que dice que la velocidad es igual a raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura, y el despeje, bueno, pasaría aquí la fórmula de la misma manera, b es igual a raíz cuadrada de 2 por g, 2 por g y por h. Aquí sustituimos, la velocidad de salida va a ser igual a raíz cuadrada de 2 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y por la altura, que serían 1.5 metros. Entonces hacemos las operaciones y esto va a ser b igual a raíz cuadrada de 29.43 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Y sacamos raíz cuadrada y esto va a ser igual a 5.42 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad, ese sería nuestro resultado. Velocidad de salida del agua por la tubería es igual a 5.42 metros sobre segundo. Muy bien, ya que calculamos la velocidad, ahora vamos a calcular, ahora calcularemos el volumen del líquido o gasto. Esto también lo hemos llamado nosotros gasto, G, así le hemos llamado. Bien, aquí vamos a plantear los datos, qué es lo que vamos a calcular, el gasto, aquí le ponemos nosotros nuestro signo de interrogación. La velocidad ya la conocemos, la velocidad de salida, tenemos 5.42 metros sobre segundo. El diámetro de la tubería por donde va a salir son 2 pulgadas, el radio entonces va a ser 1 pulgada, y si lo pasamos a centímetros, aquí sería el radio igual a 2.54 centímetros. Acuérdense bien que 1 pulgada es igual a 2.54 centímetros y entonces por eso decimos aquí que el radio es igual a 2.54 centímetros. Si lo pasamos a metros, bueno, pues entonces el radio va a ser igual a 0.0254 de metro. Aquí está. Bien, ahora nosotros aquí vamos a recordar que, bueno, pues la tubería es de sección circular. Entonces el área de un círculo, ¿verdad? Aquí vamos a explicar que esta área por donde va a salir el agua es de sección circular, ¿verdad? Aquí esta sería la sección transversal de esa tubería, y aquí vamos a calcular un área, y saben ustedes que el área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Muy bien, bueno, pues entonces aquí lo que vamos a hacer es
calcular esa área aquí en datos porque tenemos que hacerlo previamente. Área es igual entonces a pi, que vale 3.1416. Lo multiplicamos por r, que ya lo tenemos aquí en metros, 0.0254 le va a dar el cuadrado. Y esto, hacemos las operaciones, nos van a dar igual a 0.00203 metros cuadrados. Bien, ya tenemos el área. Este es un dato importante junto con lo que es la velocidad, porque aquí la fórmula que vamos a ocupar va a ser la fórmula gasto es igual a área por velocidad. Entonces el despeje, aquí el gasto pasaría igual, gasto es igual a área por velocidad. Y en la sustitución, obviamente nada más ponemos los datos que tenemos. El área vale 0.00203 metros cuadrados, es el área, aquí lo obtuvimos, ya está. Y aquí ponemos la velocidad, que vale 5.42 metros por segundo, que vendría siendo este dato, que es obviamente el que ya habíamos calculado previamente en el inciso anterior. Bien, sustituimos, hacemos las operaciones y el gasto nos da igual a 0.011 metros cúbicos por segundo. Aquí tenemos el resultado, entonces el gasto será igual a 0.011 metros cúbicos por segundo. Ese sería nuestro resultado en este inciso B del problema. Este sería el fluido que sale, ¿verdad? El volumen que sale, el gasto en metros cúbicos por segundo, 0.011. Bien, por el momento eso es todo. Gracias, hasta pronto.